no te manejo la cifra. Pero espérate. Oye, ¿sabes quién sabe de la cifra del sismo? Paulina, que está con nosotros ya para que nos explique. ¿Está la Paulina? Sí, ahí está, pues. Ah, la Nuestra amiga Paulina sismóloga. González. Pensé que la Paulina de Allende. Paulina González, buenos días, ¿cómo está? Oye, Paulina, Hola, buenos días. yo lo sentí súper fuerte. ¿Tú cómo lo sentiste? Y bueno, yo también estoy en Santiago en este momento, en Santiago Centro. Cuéntanos sí, las características del sismo, la profundidad, la cercanía, el epicentro y por qué lo sentimos tan fuerte, porque nos dicen en los datos que no fue tan superficial, que fue bastante profundo. Bueno, sí, es que fue profundo, pero aquí cerquita, pues, a 40 kilómetros al noreste de la ciudad de Los Andes. Entonces, el punto de bajo. Esa es la diferencia con los otros temblores que tienen su hipocentro o epicentro costa afuera. Ahora, respecto a las características, Paulina, ¿responde a al esquema normal de sísmico de la región, de la zona central? Sí, pero son más, o sea, corresponde a la zona de subducción, pero no son costa afuera, son en realidad en la placa de Nazca, o sea, la que está debajo de la sudamericana, entonces al interior del continente. Y eso lo hace distinto de lo que estamos habituados y que son de magnitud mayor normalmente que estos terremotos más profundos. Pero se perciben como está debajo y muy cerquita de Santiago, entonces se percibe como que fuera de lo que es. Aquí tenemos unas gráficas que muestran un poquito... Vuelve a la anterior. La anterior muestra efectivamente la zona de subducción porque hay una subducción de una de las placas debajo de la otra, por eso se llama subducción, porque hay una fuerza que lleva una placa a enterrarse bajo la otra, pero es la gráfica anterior para que la gente la entienda. Exacto, claro, sí. Que ahí nos puede, digamos... Paulina, y esto que dices tú, que el movimiento fue al interior del continente, obviamente evita que haya habido alerta de tsunami, ¿no? Evidente. Aquí tenemos la... Aquí está. Aquí tenemos la... Entonces está la placa de Nazca acá, está la placa continental, la placa de Nazca empieza a entrar, y ahí se va en un proceso de subducción, por eso se llama así. Aquí está la cordillera de la costa. Se mete como debajo de la otra. Exacto, y ahí está la cordillera de los Andes. Yo quería preguntarte por la falla de San Ramón, Paulina. Yo no sé si tiene que ver directamente o no, porque hubo información la semana pasada, estadística, que hablaba de la concentración de energía de la falla de San Ramón, que además es una falla que cruza toda la precordillera de la metropolitana y varias comunas del sector precordillerano. Y siempre está esta idea de que hay mucha energía que se va a liberar de la falla de San Ramón en algún momento. ¿Eso es efectivo? Bueno, sí, la falla de San Ramón, según los estudios que hay, sería una falla activa, pero en realidad el último movimiento sísmico que ocurrió allí fue hace 8.000 años. Y el anterior a este, 17.000 años. O sea, el ki no está bien acumulado, pues. Sí, por la energía está súper acumulada, ¿o no? Sí, y ese se produce en realidad tal como indicas en la gráfica, por las presiones que se ejercen, porque las dos placas se están moviendo una en contra de la otra, y como una es más delgada, la de Nazca, esa subducta bajo la sudamericana. Perfecto. Y entonces, las presiones hacen que se produzca esta falla geológica, que es la que está aquí. ¿Y puede haber a partir de esa falla un sismo de magnitud importante en la metropolitana? O sea, ¿eso es esperable? Con los estudios que hay, ese sismo que se puede producir allí tendría una magnitud 7.5. El tema es que, claro, como está, va a ser superficial porque la falla está aquí en la superficie y tan cerca de la zona poblada, pudiera producir mucho más daño que un 7.5 que se pueda producir costa afuera, como lo que usualmente ocurre. Esa es la razón por la cual se tiene, precaución respecto de esta falla. Y después, que se activa. Después del movimiento de ayer, Paulina, ¿podríamos esperar alguna réplica, algún otro movimiento? ¿Podríamos considerar que es un movimiento aislado? Bueno, normalmente estos movimientos tienen un periodo de retorno, o sea, un tiempo entre uno y otro bastante más espaciado que lo que estamos acostumbrados nosotros.
hay uno que yo recuerde del año 1945, que estuvo bajo Santiago, que se registró en la Universidad de Chile, pero en ese tiempo había muy poco registro, o sea, se obtuvo un registro que estaba justamente ubicado el instrumento en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ahora está mucho más instrumentado, entonces se puede obtener información en mayor cantidad que antiguamente, ¿no? De los años 40 que estamos hablando. Siempre se pregunta lo mismo, ¿no? En relación a que hay una falla que concentra mucha energía, que puede generar un temblor con características de terremoto en la zona central del país, si hay posibilidades o tecnología para anticiparse, aunque sea algunos segundos, ¿no? Siempre está esa duda que uno la ve en otros países, que otros países la han resuelto bastante bien, como Japón, que tiene sistemas de alerta, claro, que no son, digamos, muy anticipados, son algunos segundos, pero que de algo sirven para establecer planes de evacuación o de protección. Bueno, en realidad hay pocos segundos, uno alcanza a por lo menos llegar al lugar que tiene definido como zona segura, pero son pocos segundos y eso va a depender de qué distancia está del lugar donde uno está ubicado, donde ocurra el hipocentro, o sea, el origen del terremoto, porque esos segundos se producen por la diferencia que hay entre los tipos de ondas que se propagan debido al movimiento sísmico. Las primeras ondas que se propagan son las ondas que se denominan ondas P, que viajan más rápido a través de la Tierra, y la onda que produce más movimiento, que el que más se percibe, la velocidad es menor, entonces llega después que la primera onda. Y esos segundos que hay entre que llegue la primera, la onda P, y que llegue la onda secundaria, que es la onda S, esos segundos, debido a la diferencia de velocidad que hay en la propagación de ambas ondas, permite hacer una alarma, un aviso, digamos, pero son muy pocos segundos. Volviendo al movimiento de ayer, al menos yo lo sentí bastante largo, no sé si tú tienes el dato de cuánto duró y en cuántas regiones de Chile se percibió. Bueno, por la información que hay, lo que ocurre es que en realidad fue largo justamente por esta diferencia de tiempo en la llegada de la onda al lugar poblado, o sea, por la distancia estimada los sismólogos, que da la distancia que hay a Santiago al menos, la diferencia de tiempo entre la primera onda P y la onda ya que produce más movimiento fueron del orden de 15 segundos. La magnitud y el lugar se puede haber percibido en 200 kilómetros hacia el norte y 200 kilómetros hacia el sur. Esa es la información que hay. Habría que revisar después la... Oye, había una gráfica ahí de la falla de San Ramón y cómo cruza varias comunas de la metropolitana, ¿eh? O sea, mira, sí. Me voy a cruzar aquí, permiso, señor director. Sí. Claro, cruza esta falla que tiene una dirección perpendicular, básicamente perpendicular a la cordillera de los Andes, y cruza, digamos, varias comunas: Vitacura, Las Condes, Peñalolén, Puente Alto, Pirque, algunos sectores de La Florida, algunos sectores de La Reina, y efectivamente pone a esa zona en un riesgo importante. Cuando uno revisa el desarrollo urbano, por ejemplo, de Peñalolén en la precordillera, evidentemente de Puente Alto, con concentraciones de zonas residenciales, incluso hay hospitales. Se había hablado mucho de que eso nos falta un poco acá, Paulina. Yo no sé si tú tienes la misma mirada, pero de mayor ordenamiento territorial. O sea, en un país sísmico como el nuestro, con fallas de este tipo, uno no puede construir cualquier cosa en cualquier parte. O sea, no sé, a mí me parece que, por ejemplo, un hospital ahí, el hospital militar está en la precordillera. O algún otro, digamos, centro sensible, puede ser complejo. Sí, mira, es que lo que ocurre es que no se sabía de la existencia de la falla. O sea, se pensaba que podía haber una falla, dadas las diferencias en el terreno, pero también se podía estimar que era por los rodados entonces de la zona precordillerana. Entonces había una diferencia en el terreno, después empieza el valle. Claro. Pero justamente por las dudas, el MIMBU pidió el estudio geológico, y entonces con el informe de geología se pudo comprobar, se midió, se hicieron excavaciones para analizar las superficies de las rocas
a un lado y a otro de la falla, y con eso se pudo comprobar que efectivamente es una falla. Entonces, el plano regulador actual y pasado, que no se ha modificado, no contemplaba esta falla. Por eso que se pudieron dar todos los permisos de edificación, y mientras no se modifique el plano regulador, no es posible a ninguna municipalidad prohibir. No, es que me decían que el gobernador Claudio Rego, ayer tuvo una pauta donde precisamente habló de que ha solicitado formalmente la revisión del plano regulador, porque por la seguridad de todos, digamos, ¿no? Hay zonas residenciales o edificios. Yo particularmente me llama la atención el hospital militar, que evidentemente es un hospital como cualquier otro, es una zona súper sensible. No, y ayer habían comentarios en Twitter de personas que decían: yo vivo en la falla misma de San Ramón. Sobre la falla, claro. También la sensación de miedo de esas personas. Te preguntaba, Paulina, por la réplica. Me dice Piri por interno que ha habido solo una réplica de magnitud muy bajita, de 3,1 a las 4,8 minutos de la mañana, y respecto a lo que tú nos decías, no debiéramos esperar otras réplicas, ¿no? Bueno, de acuerdo a los antecedentes que hay, que son escasos, dado como indicaba de que el tiempo entre un sismo de este tipo y otro es bastante grande, entonces no hay muchos antecedentes instrumentales de cuántas réplicas o si se producen muchas réplicas, porque como son de baja magnitud, entonces no se perciben, claro, o se perciben por muy pocas personas. Entonces no hay antecedentes instrumentales, pero se estima que este tipo de sismos tiene pocas réplicas, o sea, y son, como digo, bastante espaciados en el tiempo. Ahora la falla en realidad justamente se extiende de norte a sur entre los dos ríos, del río Mapocho al río Maipo. Mira. Y por eso aquí involucra todas esas comunas que tú mencionabas recién. ¿Es solamente la metropolitana o cruza alguna parte quizás de la Quinta Cordillera o de la Sexta Cordillera? No, por los antecedentes que hay, como decías, del río Mapocho hasta el río Maipo. Entonces, esa, hasta donde yo sé, región metropolitana por el norte sí todavía no llega más allá. Paulina, siempre es bueno volver a repetir las recomendaciones que tenemos que tomar frente a un movimiento de las características del de anoche. Escuchamos, que siempre es tan didáctica para eso. Bueno, lo que pasa es que anticipadamente uno debe tener definido el lugar donde debe ubicarse en su casa, ¿no? Tiene que definir el lugar más seguro. Bueno, nosotros aquí siempre abrimos la puerta porque a mí me tocó la experiencia de que para el terremoto del 2010 quedé atrapada en la mayoría de los departamentos, quedaron con las puertas trabadas porque por la deformación de la puerta, claro, queda trabada en la chapa, entonces uno queda encerrado. Bueno, yo esperé pacientemente a que alguien abriera la puerta y bueno, hice mi maleta, etcétera, pero yo entiendo que a las personas les puede causar más pánico eso. Entonces lo primero en realidad, ojalá abrir la puerta. Buen consejo. Y claro, unos pocos segundos, y después, porque en los edificios antiguos que había dinteles, la puerta era como el lugar más seguro. Exacto. Pero los edificios modernos ya no se construyen con dinteles, entonces hay que ubicarse cerquita del muro resistente, porque todos los departamentos deben tener un muro estructural, resistente, digamos, claro. Uno estructural que normalmente uno lo puede ubicar como el que se separa del vecino, del departamento vecino, porque por normativa debe haber un muro de hormigón armado de unos 20 centímetros de espesor que separe un departamento de otro, y no por razones simples, sino que por razones de aislación acústica. Entonces ahí uno podría asegurarse que ese muro sería un muro estructural. Ya, buscar el lugar seguro dentro. ¿Tú sabes cuál es el lugar seguro dentro de tu departamento? Yo no, fíjate. No, fíjate. Tenemos tarea para la casa. ¿Debajo de la cama me metería yo? No sé. ¿En serio? Yo creo, ¿no? No sé. ¿Debajo de la cama? ¿No? Es mejor debajo de una mesa porque la cama es más blanda. Entonces, la cama ¿te cabe debajo de la cama? No sé. Sí. Paulina, para cerrar, si una persona vive en un primer piso o en una casa, ¿conviene salir, no? Y estar lejos de las estructuras. ¿No? Mira, en realidad las casas de un piso, si no son de adobe, son en realidad viviendas
estructuras, porque no se ha sabido de fallas en viviendas de un piso Es verdad. en materiales salvo el adobe. Claro, Eso, que tiene características particulares. Claro. Buenísimo. Paulina, muchas gracias. Siempre tengas es un bueno lindo día. conversar contigo, un agrado. Que estés muy bien, buenos días. Nuestra, Saludos a todos. Paulina, gracias por tu tiempo. Y Nuestra de una querida experta Paulina. a otro experto.